Buenas noches, familia. Que Dios les bendiga grande y abundantemente. Es una bendición, es un regalo, es una oportunidad maravillosa para nosotros poder compartir con ustedes en esta noche la palabra del Señor. Aleluya. Y a través de todo lo que hacemos, queremos honrar y agradecer al gran yo soy. Gloria al Señor. Y vamos a orar en este momento presentando al Señor este tiempo, gloria al Señor, en el que vamos a compartir la palabra de Él. Señor, te bendecimos y te adoramos y te damos gracias porque has sido bueno, porque eres digno de ser en gran manera alabado. Te damos gracias por este día y por este momento que nos das, Señor, para aprender de tu palabra. Y te rogamos, Señor, que nos dirijas y que sea de gran bendición para cada vida, para cada oyente, donde quiera que se halle, y que tu Espíritu Santo se mueva a través de cada palabra que salga de nuestros labios, Señor. Que tú estés sanando, bendiciendo, restaurando, libertando vidas, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor. Y el mensaje de hoy tiene un tema que dice palabras finales. Y en estos días veía en el periódico unas palabras de uno de nuestros patricios, el patricio Francisco del Rosario Sánchez, donde él decía que no se vengaran. Ya en sus últimos momentos, antes de ser fusilado, él dijo estas palabras a su familia, que no se vengaran de aquellos que lo iban a matar, que lo iban a ejecutar, porque él iba a morir por su patria y que él estaba dichoso de poder entregar su vida por su patria. Gloria al Señor. Y escuchando y leyendo las palabras de Sánchez, gloria al Señor, damos gracias al Señor por aquellos héroes que nosotros tuvimos, que se esforzaron por nuestra nación, que dieron su vida. Y hoy también podemos decir que muchas personas en el ámbito cristiano, dice la palabra del Señor, que los primeros cristianos fueron muertos de manera violenta, algunos, por causa del Evangelio. Pero ellos no tuvieron temor. Así como nuestros patricios, los padres de la patria, muchos héroes en esta nación que quizás son héroes anónimos, y mujeres, hombres, jóvenes, que lucharon por nuestra nación, dieron su vida, sacrificaron su familia, sacrificaron sus estudios. Gloria al Señor. También la Biblia nos habla de hombres, mujeres, jóvenes que lucharon por predicar la palabra, se esforzaron, vencieron amenazas, vencieron todo por compartir este evangelio. Gloria a Dios. Y yo te digo a ti, tú que estás dispuesto a hacer para que esta palabra también llegue a otros, para dar testimonio de que Cristo vive en ti. Gloria al Señor. Cada día tenemos que tomar una decisión de llevar el evangelio, de compartir el evangelio, gloria al Señor, a otros, de una manera u otra, sea levantándonos en la madrugada a orar para que el evangelio llegue a otros, por los misioneros que van a llevar la palabra, por los evangelistas, por los maestros, gloria al Señor. Y cada vez nosotros que ya vamos conociendo la palabra del Señor, podemos ayudar a que esa palabra llegue a otro
haciendo también nosotros un esfuerzo, teniendo el valor y llenándonos de fuerza, de voluntad, gloria al Señor, para compartir una palabra, hacer posible que esa palabra llegue a través de una ofrenda, a través de la oración, a través de una palabra de ánimo, gloria al Señor, a través de un servicio. Nosotros también llevamos el Evangelio a otros y para ello vamos a sacrificar nuestro tiempo, nuestro sueño, muchas veces sacrificar gustos, gloria al Señor, porque dice la palabra del Señor: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas, todas son hechas nuevas, aleluya. Y ya casi voy a entregar al pastor, pero encima de mi cabeza tú ves ese cuadrito ahí. Es una iglesia que está dibujada ahí. Es una persona que va en un carrito, llámelo como usted lo quiera, un transporte. Pero en aquellos tiempos cuando se iba a predicar la palabra, iba Pablo, iba Jesús a predicar la palabra, ellos no tenían acceso a vehículos. Lo hacían a pie, lo hacían en barcos y se exponían a ser ahogados, se exponían a que malhechores lo dañaran, gloria a Dios, le robaran, lo asaltaran, gloria al Señor. Y nosotros podemos ver el esfuerzo de cada una de esas personas, pero nada los amedrantó, ni siquiera las amenazas de aquellos que muchas veces querían matarle. Y el mismo Cristo no dudó de llevar el Evangelio por doquier y de entregar su vida para que hoy tú y yo gustemos de esta palabra del Señor. Así que Dios bendiga los obreros que llevan la palabra por doquier. Dios te bendiga a ti que estás escuchando esta palabra, porque tú también eres un instrumento en las manos del Señor para compartir esta palabra con otros. Bendecido sea el nombre del Señor. Que así como Pablo tuvo una palabra final, Cristo tuvo una palabra final. Una de sus palabras fueron: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Gloria al Señor. Yo no sé cuál va a ser la última palabra tuya antes de salir de esta tierra. Quizás yo tampoco sepa cuál va a ser mi última palabra. Gloria al Señor. Pero quiero decirte que Cristo te ama. Gloria al Señor. Y que Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Que no sé cuál sea tu situación por la que estés pasando, pero la Biblia dice: cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. Tan solo cree, recibe esta palabra, gloria al Señor, que puede transformar tu vida y la de toda tu familia y la de otros a través de tu testimonio y de tu esfuerzo por compartir la palabra de Dios con otros. Dios te bendiga, Dios te guarde, amado Padre, que tú seas bendiciendo cada oyente, que tú seas bendiciendo, Señor, esos corazones que tienen hambre y sed de ti, y que tú sigas bendiciendo esos labios que predican tu palabra por doquier. Dios mío, que con denuedo esta palabra cada día podamos predicarla. Usa a tu siervo una vez más para gloria y honra tuya, y bendícelo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Familia querida, Dios les bendiga. Damos gracias al Señor porque el Señor nos concede un día más en que podemos reunirnos en su casa para estudiar su santa palabra. El tema del devocional, la encomienda que tenemos hoy con ustedes, es el libro de Hechos, capítulo 20. El libro de Hechos, capítulo 20. Los miércoles es un día que nosotros dedicamos al estudio de la palabra de Dios. La Biblia dice: escudriñad las Escrituras, porque ellas dan testimonio de mí, y a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna. A Josué le fue dicho sobre las Escrituras, le dijo el Señor: nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que meditarás de él. Y dice: porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. La palabra de Dios dice que si hay una cosa que debemos llevar en nuestro equipaje, es la palabra de Dios. Que si algo garantiza
que tu camino sea prosperado. Y cuando hablo de prosperidad no necesariamente me refiero al asunto económico, sino la Biblia cuando habla de la prosperidad, habla de la prosperidad que viene de Dios, del favor que viene de Dios, de la salud, del gozo, aún en medio de la dificultad, aún en medio de la escasez. ¿Por qué? Porque esa palabra dice que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Y yo no sé si hoy, amén, en este día que termina, si tú y yo podemos confesar lo que dice la palabra de Dios, que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Yo no sé si tú puedes sellar conmigo ese día y confesar que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Como Jesús en la cruz, Él dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y usted dirá: ¿qué estaba haciendo Jesús? ¿Se dio por vencido y ya? No, Jesús citó el Salmo 31. El Salmo 31 es una oración de confianza. Los padres hebreos se lo enseñan a sus niños, y ellos cuando van a acostarse, como confían en que su Padre Celestial es quien lo despierta, que Él vela tu sueño aun cuando tus ojos se cierran. Por eso dice el Salmo 121, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Y entonces Jesús sabía que aun cuando Él cierre sus ojos en esta vida, había alguien que permanecía guardando su vida. Aleluya. No se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Eso está en la palabra. ¿Qué hizo Jesús en ese último momento? Citó la palabra de Dios. En tus manos encomiendo mi espíritu. El tema de hoy, palabras finales. Que tu palabra con la que inicie el día sea la palabra de Dios. Que la palabra con la que tú termines el día sea la palabra de Dios. El salmista decía: tarde, mañana y al mediodía me presentaré delante de ti. El Salmo 5 dice: oh Dios, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Dice la palabra de Dios que aquel gran hombre escuchaba la palabra de Dios, porque él oraba. Daniel oraba 3 veces al día. 3 veces al día dice la palabra de Dios que Daniel oraba. ¿Y qué es la oración? Es la comunicación con Dios. Palabras finales. El texto está en Hechos capítulo 20. Yo quiero hacer una oración por ti, Padre. En esta hora oramos para que cada vida que está escuchando en esta hora, esta transmisión, reciba, Señor, aliento de tu Espíritu Santo. Reciba un aliento de vida en esta hora, en el nombre de Cristo Jesús. Que confiemos lo que dice tu palabra, que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Yo quiero decirle una palabra a alguien. La palabra dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y estaba desordenada y vacía. Muchas veces los principios no son ordenados. Los cambios, los procesos, las transiciones no están ordenadas. Una madre cuando va a dar a luz, se rompe fuente, pasan cosas, hay lloro, hay grito, hay quejas. Pero al final la madre celebra porque un niño más llega a este mundo. Entonces, dice la Biblia: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Pero ese no fue el fin. Este no fue el fin. Y estaba desordenada y vacía, dice la palabra de Dios. Gloria a Dios. Y estaba desordenada y vacía. Pero eso no fue el fin. Dice la palabra de Dios: y dijo Dios, sea la luz. El fin de esa tiniebla fue la luz. Dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y dice la palabra de Dios: y vio Dios que la luz era buena. Y a mí me encanta algo, y es de lo que quiero hablarle en esta noche. Dice la palabra de Dios que en medio de las tinieblas el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. ¿Qué quiere decir eso? Que sin importar cuál sea la situación que atravieses, si te fijas bien, vas a ver el favor de Dios paseándose sobre tu situación. Paseándose sobre tu situación. Muchas veces tenemos que pedirle a Dios que Él abra nuestros ojos para que entendamos mejor sus planes.
Y por eso dice la palabra de Dios, yo sé bien los planes que tengo para ustedes, planes de bien y no de mal. Aleluya. Y por eso es bueno que aprendamos a creerle al Señor y que nuestra palabra final en esta tierra, al igual que Jesús, podamos decir, en tus manos encomiendo mi espíritu. Aleluya. Porque vivimos para Él. Amén. Y el apóstol Pablo es un gran ejemplo de un hombre que vivió para el Señor en esta tierra. En Hechos, capítulo 20, leemos, después que cesó el alboroto, llamó Pablo a los discípulos y habiéndoles exhortado y abrazándole, se despidió para ir a Macedonia. Él estaba en Éfeso y le había tocado ver un gran alboroto. Hombres que por intereses económicos le habían hecho gran oposición, una tremenda oposición. Y lo que Pablo escoge es permanecer en esa ciudad, seguir anunciando la palabra de Dios, a pesar de toda la oposición, a pesar de toda la dificultad. Dice el verso 20, después que cesó el alboroto. Muchas veces nosotros queremos salir corriendo en medio del alboroto. Aquí dice después que cesó el alboroto. Aleluya. La Biblia dice resistid al diablo y de vosotros huirá. Dice la Biblia, el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Dice como león rugiente, no dice que él sea un león rugiente. Y muchas veces él crea esos alborotos. Yo no sé si tú has leído esa palabra que dice que Jesús le dijo a los discípulos, crucemos al otro lado. Y cuando dice la Biblia que iban cruzando el mar, Jesús se durmió en la barca y se levantó una gran tempestad. Y ellos estaban despavoridos. Y Jesús dormía. Y parece que estaban solos, abandonados a su suerte. Pero despertaron a Jesús y dice la Biblia que el Señor reprendió el viento y el mar y que hubo gran bonanza. Y hay dos cosas que aprendemos acá. Lo primero es que el mar no se alborotó hasta que ellos no decidieron cruzar al otro lado, hasta que Jesús no los retó a cruzar al otro lado. ¿Sorprendió esa tormenta a Jesús? Claro que no. Los discípulos tal vez sí fueron sorprendidos, pero Jesús no. Jesús dormía. Aleluya. Él está en control. Y a veces, aunque parezca que Él duerme, Él está en control. Y tenemos que aprender a confiar en Él, a depender de Él. Si Él va contigo en tu barca, debemos aprender a poner nuestra vista, nuestra esperanza en Jesús y no en la tormenta. Y por un momento Jesús hizo como que estaba dormido. Estaba dormido. Y los discípulos empezaron a hacer todas aquellas cosas. El alboroto del que habla acá. Y dice la Biblia que llamaron a Jesús. ¿Y tú a quién llamas en medio del alboroto, en medio de la dificultad? ¿A quién llama? Llama a tu vecina, llama a tu amigo. Ellos llamaron a Jesús. Y dice la Biblia que el Señor dio una palabra y que el viento y el mar se calmaron. Y ellos empezaron a decir, ¿qué hombre es este? Que aún el viento y el mar hace callar. Yo no sé cuál es tu situación, cuál es el alboroto. Faraón hizo un alboroto cuando el pueblo de Israel decidió salir de Egipto y mandó su ejército. Pero dice la Biblia que el mar se abrió y el alboroto entonces lo hizo el mar cuando sepultó aquel ejército bajo las aguas del Mar Rojo. Es decir, lo que parecía una persecución, una muerte inminente, se convirtió en una gran victoria. Lo que pareció un alboroto en aquella noche tempestuosa en el mar, el Señor se manifestó su gloria de tal manera que los que ellos habían escuchado una vez que en el Antiguo Testamento Dios había abierto el mar para que su pueblo camine, ahora de repente ellos estaban viendo que ese mismo Dios estaba calmando el mar para que ellos puedan pasar al otro lado. No es de sorprenderse que cuando Jesús vio a Pedro caminar, Pedro vio a Jesús caminar sobre el agua. Le dijo, si eres tú, di que yo camine sobre el agua, porque Pedro sabía que para Dios no hay nada imposible. Yo no sé si tú también puedes decirle al Señor, si voy contigo, sé que puedo caminar sobre las aguas. Aleluya. Muy bien. Hechos capítulo 20, verso 1. Después que cesó el alboroto, llamó Pablo a los discípulos y habiéndolos exhortado y abrazado, se despidió y salió para ir a Macedonia. Y después de recorrer aquellas regiones y de exhortarles con abundancia de palabras, llegó a Grecia. Me encanta
el corazón de Pablo. Él era un predicador, él era un misionero. Él dedicó su vida primero a perseguir cristianos, pero cuando se dio cuenta que estaba en el camino incorrecto, entregó su vida al Señor e hizo un cambio. Yo no sé si es un día en tu vida para hacer un cambio de dirección. A aquel hombre le tocó hacerlo en la cruz. La Biblia ni da el nombre, dice que él se llamaba el ladrón, pero él le dijo, acuérdate de mí. Y ese día él hizo un cambio en su vida. Y aquí ya no estamos hablando de Pablo, el que era asesino, sino de un hombre que dice el verso 2, después de recorrer aquellas regiones, es decir, Macedonia, Grecia, miles de kilómetros, a pie en lo que aparezca, 500 kilómetros para ir de una ciudad a otra, para predicarle a alguien la palabra de Dios. Dice acá el verso 3, y después de haber estado allí 3 meses, y siéndole puestas acechanzas por los judíos para cuando se embarcase para Siria, tomó la decisión de volver por Macedonia. Fíjese, él iba rumbo por Siria, pero le informaron que habían hombres que le habían puesto acechanza, querían matarlo. ¿Por qué? Porque él predicaba la palabra. Y entonces él se fue por Macedonia. Y de nuevo, los cambios de planes, nosotros le llamamos cambios de planes, yo sé que Dios le llama su propósito. Y entonces Pablo tiene que cruzar por Macedonia. Y dice, y le acompañaron hasta Asia Sópater de Berea, Aristarco y Segundo de Tesalónica, Gallo de Derbe y Timoteo, y de Asia Tíquico y Trófimo. Fíjese la diversidad de nombres y la diversidad de ciudades que se mencionan acá. Dice Berea, Tesalónica, Derbe y Asia. Es decir, este hombre andaba recorriendo el mundo y por donde pasaba sembraba la palabra de Dios y levantaba seguidores y lo discipulaba. Y muchos de ellos se quedaban en las ciudades, pero otros iban con él al igual que Jesús. Y aquí menciona los nombres de aquellos grandes valientes. Y yo sé que de la manera que estos nombres están escritos aquí en la palabra, en el libro de Dios están escritos aquellas cosas que tal vez nadie sabe, pero que tú haces para Dios. El verso 5 dice, estos habiéndose adelantado nos esperaron en Troas, y nosotros, pasados los días de los panes sin levadura, navegamos de Filipos, y en 5 días nos reunimos con ellos en Troa, donde nos quedamos 7 días. Muchas veces tenían que quedarse en una ciudad porque llegaban y el próximo barco no salía hasta dentro de 7 días. No es como ahora que tú puedes viajar a una ciudad y toma un avión y regresa. Muchas veces no había barco y ellos salían encaminados a la voluntad de Dios. Salían. ¿Cómo se financiaban ellos esos grandes viajes? De correr 3.500 millas como los viajes de Pablo. ¿Quién financiaba aquellas grandes cruzadas? Vamos a aprender un poquito, porque el capítulo de hoy nos hace mirar detrás de las bambalinas de un verdadero apóstol de Dios. El verso 6. Y nosotros, después de pasados los días de los panes sin levadura, los panes sin levadura es lo que sucede, es la fiesta que se celebra luego de la Pascua, cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, como salió deprisa y no le dio tiempo preparar los panes con levadura, tuvieron que salir corriendo. Y el mar se abrió y al otro día ellos celebraron y comieron panes sin levadura durante una semana. Y entonces ellos siempre estaban celebrando esa fiesta. Podemos ver aquí entonces que esto sucedió poco después de Semana Santa, de lo que nosotros llamamos Semana Santa, que ahí entra la fiesta de los panes sin levadura. Fue más o menos en este tiempo que a Pablo le tocó vivir esto. El verso 7 dice, el primer día de la semana, es decir, el domingo, reunidos los discípulos para partir el pan. ¿Qué es eso? Partir el pan es lo que llamamos la Santa Comunión. El servicio del domingo celebramos la Santa Comunión. ¿Qué es la Santa Comunión? Es lo que le llaman también la Santa Cena. ¿Por qué se le llama comunión? La palabra es koinonía. Y es eso, es hacer cosas común. Es cuando Dios y el hombre tienen algo en común. Y yo pregunto, ¿tiene Dios algo en ti, en tu vida? La Biblia dice que Él llegó a Belén para nacer y no hubo lugar para Él. Fue un pesebre donde lo recibieron. ¿Tiene Dios algo en ti? ¿Tienes tú algo en Dios?
La Biblia dice que donde esté vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón. El primer día de la semana, reunidos todos los discípulos para partir el pan, el partimiento del pan. Ellos estaban repitiendo un mandato que le había dicho Jesús. Le dijo, siempre que partan el pan, háganlo en memoria de mí. Es que, y se relaciona tanto con el título de lo que estamos hablando hoy, porque el título es Palabras Finales. Y Jesús, la última noche que estuvo en esta tierra, invitó a los discípulos, los sentó en su mesa y partió el pan. Y yo supongo que para Pablo despertaron muchas emociones cuando él sabía que era la última noche que estaba con ellos y lo invitó a una cena y partió el pan aquel domingo. Gloria a Dios. Y los bendijo como hizo Jesús. El partimiento del pan es que Jesús tomó un pan y lo partió y le dijo, este es mi cuerpo. Y ellos comieron el pan. Y luego Jesús tomó una copa y se la dio y le dijo, miren, esta copa representa la sangre. Así como en Egipto, yo pedí que sacrifiquen un cordero y ellos pusieron la sangre en los dinteles y en las puertas. Y yo les prometí que el que confíe y ponga la sangre de ese cordero en las puertas, pues las plagas no iban a caer y las plagas no le cayeron. Eso es solo una ilustración, porque eso lo que representa es la sangre del Cordero de Dios. Y por eso dice la Biblia, cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. Si tú lees en Éxodo 12, vas a ver que los que creyeron y pusieron la sangre de aquel cordero en sus casas no le pasó nada. Y de la misma manera, si hoy tú aceptas la sangre de Cristo en tu vida, si tú aceptas al Señor como tu Salvador, si tú confías en Él, dice la Biblia, tienes vida eterna. Es como cuando el diluvio que Dios envió el arca de Noé, hoy el arca se llama Cristo y Él te invita a entrar. Y me encanta porque dice, partió el pan y Jesús, aunque sanó mucho, alimentó 5,000 y después 3,000, pero esa noche, para partir el pan, estaban solo sus 12 discípulos. Y hoy el Señor te invita a ti a una comunión íntima. Él no te está llamando a ser uno de la multitud, Él te llama a ser un hijo. Y yo no sé si tú has leído la historia de David y Jonatán. Dice la Biblia que cuando David era rey, él preguntó, ¿ha quedado alguien de la casa de Saúl? Y le dijeron, sí, queda un hijo de tu amigo Jonatán. Y él dijo, yo quiero que lo busquen. Y cuando vino Jonatán, no solo le devolvió todas las tierras que le pertenecían, sino que le dijo, Jonatán, tú tienes, Mefiboset, que era el hijo de Jonatán, tú tienes un lugar en mi mesa, aquí en la mesa con el rey. Es decir, eso es la comunión. David sabía que aunque Jonatán no estaba, estaba su hijo, Mefiboset, y él veía en Mefiboset a Jonatán, y el amor que él tenía hacia Jonatán lo virtió en Mefiboset. Eso fue lo que hizo Jesús aquí. Jesús tomó nuestras maldiciones para darnos a nosotros su perfume, su olor grato, y por eso somos aceptos ante los ojos de Dios, no por nuestra justicia, porque la Biblia dice en Romanos 3:23 que todos pecaron. Así que el domingo cuando celebramos la Santa Comunión en la iglesia decíamos, hay personas que están lejos y tal vez, yo no sé cuándo fue la última vez que tú participaste en la Santa Comunión, que significa yo me hago uno con el cuerpo y la sangre de Cristo. Yo le explicaba también en la iglesia que en la antigüedad había algo que le llamaban el pacto de sal, que era cuando dos personas iban a hacer un negocio, se iban a casar, cada uno traía un puño de sal y lo mezclaban los dos. Y eso era un pacto de sal, porque decían, nosotros estamos unidos por pacto de sal. Eso significa, si tú puedes identificar los granitos tuyos del puño de sal que están ahora en este grupo que se unió, entonces este pacto se desintegra. Si no, nosotros estamos ligados para siempre. Y eso se habla en la Biblia con el matrimonio. Y Jesús hizo más que un pacto de sal, un pacto con su propia sangre en la cruz del Calvario. Y nos hizo su Hijo. Y por eso Él dijo, cuando ustedes oren, digan, Padre nuestro que estás en los cielos. Y al igual que Pablo, yo te invito hoy a que esta sea una noche de comunión con Dios. Que aunque tú no tengas tal vez el pan y la comunión y el vino delante de ti, que tú puedas alzar tus manos y decir, Señor, yo me presento delante de ti, como dice esa alabanza linda. Hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Yo vivo para ti. Amén. Y dice la Biblia,
era domingo, Pablo les enseñaba. Y habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche, y hubo un joven llamado Eutico que estaba sentado en la ventana, rendido de un sueño profundo, por cuanto Pablo disertaba largamente. Vencido del sueño, cayó del tercer piso abajo y fue levantado muerto. Fíjese, en un culto precioso, Pablo se estaba despidiendo. Pablo se extendió y predicó más allá de las 12 de la noche aquel domingo. Y un joven que estaba allá en un tercer piso, se le ocurre sentarse en una ventana. Se durmió y cayó del tercer piso muerto. Imagínese, ¿qué hacemos usted y yo en ese momento? Vamos a ver lo que hizo Pablo, el verso 10. Entonces descendió Pablo y se echó sobre él, y abrazándole dijo: no os alarméis, pues está vivo. Después de haber subido y partido el pan y comido, habló largamente hasta el alba, y así salió, y llevaron al joven vivo, y fueron grandemente consolados. Fíjese, en esa noche de comunión, de palabra, un joven cae muerto, pero la gloria de Dios que había en ese lugar, que estaba sobre el apóstol Pablo, él declaró vida en medio de la muerte. Cuando los otros dijeron: el niño está muerto, él dijo: está vivo, y lo abrazó, aleluya. Y la sangre de Cristo, de aquel que murió en la cruz, le devolvió la vida a ese niño, aleluya. ¿Qué quiere decir eso? Que en la comunión con Dios, lo que está muerto resucita. Aquel valle de los huesos secos que está en Ezequiel 37, Dios le dijo al profeta: profetiza sobre esos huesos y dile: huesos secos, escuchen palabra de Dios, aleluya. ¿Qué quiere decir eso? Que como dicen por ahí, las paredes oyen, que aquellos huesos secos que no tenían oído, ellos saben discernir la palabra. Es como cuando tú oyes una canción en un idioma que tú no le entiendes. Tú no sabes lo que dice la canción, pero como que tu espíritu le entiende. Así tus huesos, aleluya, se recrean cuando oyen la palabra de Dios. Hay ese corito que dice: hay un río de vida que fluye en mí, hace al ciego ver y al cojo andar, al cautivo libra de la aflicción. Hay un río de vida que fluye en mí. Y esa es una promesa preciosa que hizo Jesús cuando dijo: el que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. Y Pablo sabía que Jesús le había resucitado a Lázaro después de 3 días, y resucitó al hijo de la viuda de Naín, y resucitó al hijo de Jairo. Y Jesús había dicho: en mi nombre ustedes van a hacer cosas mayores. Así que Pablo por fe abrazó a este niño y volvió a la vida. Yo no sé si hay algo que tú tienes que abrazar hoy con los brazos de la fe, algo que tienes que presentar delante del Señor y decirle: te presento mi matrimonio, te presento mi vida, te presento mi proyecto, te presento mi empleo, aleluya, te presento mi vida espiritual. Gloria a Dios. Dice el verso 13: nosotros, adelantándonos a embarcarnos, navegamos a Asón para recoger allí a Pablo. Fíjese. Y aquí vemos que el escritor de esta carta no fue Pablo, porque dice: nosotros, adelantándonos a embarcarnos, navegamos a Asón. Es que la mayoría de los teólogos coinciden que Hechos fue escrito por Lucas. Y dice: nos adelantamos para allí recoger a Pablo. Mientras él predicaba y terminaba, ellos fueron a preparar, a hacer los arreglos para el viaje que les esperaba. Así que dice verso 14: cuando se reunió con nosotros en Asón, tomándole a bordo, vinimos a Mitilene, y navegando de allí, al día siguiente llegamos delante de Quío, y al otro día tomamos puerto en Samos, y habiendo hecho escala en Trogilio, y el día siguiente llegamos a Mileto. No hay tiempo para detenernos a ver todas esas ciudades, pero yo le invito a que usted busque Hechos 20, busque en un mapa esas ciudades y trate de ver cuántos miles de kilómetros y de millas este hombre andaba predicando la palabra de Dios. Muy bien, verso 16: porque Pablo se había propuesto pasar de largo a Éfeso para no detenerse en Asia, pues se apresuraba por estar en el día de Pentecostés, si le fuese posible, en Jerusalén. El día de Pentecostés se refiere a lo que sucedió después que el pueblo de Israel salió de Egipto. Ellos caminaron 47 días y el día 47 Dios le dijo: deténganse, porque en 3 días yo voy a descender en el monte Sinaí para hablar con ustedes. Dice la Biblia que el día 50, el día de Pentecostés, Dios descendió
sobre el monte Sinaí, el monte se estremecía, y cuando el pueblo de Israel vio aquello, salió corriendo y le dijo a Moisés, sube tú, nosotros no queremos, no sea que muramos. Dios le había dado 3 días para que se consagren, pero ellos no lo hicieron. Y cuando descendió la presencia de Dios, no pudieron resistirla. Yo no sé si tú has estado en una congregación alguna vez que hay una presencia de Dios tan grande que tú no puedes resistirla y has tenido que caer bajo la gloria de Dios que se presenta, que se manifiesta en ese lugar. Hoy tu casa puede ser ese lugar de gloria, de la presencia, donde tú alces las manos y la presencia de Dios visite tu casa, tu vida. Así que en aquel lugar dice la palabra de Dios que se derramó el Espíritu Santo. Y muchos años después, cuando los discípulos estaban reunidos, como Jesús le había mandado, 120 reunidos, se derramó el Espíritu Santo. Y al derramarse el Espíritu Santo, dice la palabra de Dios, que empezaron a hablar en diversas lenguas. Eso sucedió el mismo día. Después que Jesús se fue al cielo, Jesús murió en Semana Santa, 50 días después se derramó el día de Pentecostés. El nombre Penta significa 50. Y bueno, que usted lo entienda esto. Hoy no me voy a detener mucho en esto, pero la historia se repite en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento, lo que nosotros le llamamos Semana Santa, en inglés le dicen Passover, es decir, pasó por encima. Es porque el mal no lo destruyó a ellos, sino que pasó por encima. Por eso le llaman Pascua o Passover, nosotros le llamamos Semana Santa, ¿verdad? Eso fue cuando sacrificaron el cordero. 50 días después llegan al monte Sinaí y el Espíritu Santo, Dios desciende sobre la montaña y aparece nube de fuego encima de la montaña. Eso en el Antiguo Testamento. Pero en el Nuevo Testamento, en Pascua, en vez de crucificar un cordero en Viernes Santo, como lo hicieron en Egipto, quien muere en la cruz es Jesús el mismo día, a la misma hora, a las 3 de la tarde. 50 días después, el Espíritu Santo desciende y aparece fuego sobre la cabeza de los discípulos y ellos empiezan a hablar en nuevas lenguas. Recuerde que en el Antiguo Testamento el fuego apareció sobre la montaña, pero ahora aparece sobre ellos. ¿Ok? Ya Dios no está sobre la montaña, Dios está sobre ti. Dice la Biblia que el fuego aparecía también sobre el tabernáculo, pero ahora es sobre ti. Aleluya. Y por eso dice la Biblia en Isaías 61, el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová para sanar, para predicar, para libertar. Entonces, muchas veces el Señor nos manda a hacer cosas y no queremos porque creemos que somos nosotros, pero la Biblia dice, el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí. Aleluya. Muy bien. Entonces, esa era la prisa de Pablo, de que en esa celebración especial donde se celebraba la visitación del Espíritu Santo, él quería estar en Jerusalén. Y por eso, él dijo, yo no voy a entrar a Éfeso porque yo quiero llegar a Jerusalén antes de la fiesta de Pentecostés. Muy bien. Así que él los manda a buscar a Mileto y la gente de Éfeso tiene que viajar 30 millas para llegar a Mileto, donde está Pablo. Él manda a buscar a todos los pastores de la zona y le dicen, vengan que tengo unas palabras finales para ustedes. Y de eso se trata el mensaje de hoy. Palabras finales. Enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él les dijo, escucha esta palabra tan linda. Pablo se está despidiendo y le dice, ustedes saben cómo me he comportado entre ustedes todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Muchas veces vemos la vida de los pastores, de los apóstoles, como una vida idílica, no sé, pero Pablo dice con muchas lágrimas, dice con toda humildad. Así que eso de arrogancia y de orgullo y de tal y de vanagloria, eso no es de Dios. Y mucho menos de los hombres de Dios. Amén. El verso 20 dice, y como nada que fuese útil he rehuido de anunciarles y enseñarles públicamente por las casas. Públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles del arrepentimiento para con Dios. ¿Qué está diciendo Pablo? No he rehuido. ¿Qué pasa? Que muchas veces por la presión que puedes tener
de anunciar la verdad, hay muchas personas que tuercen el evangelio y lo acomodan para no incomodar a las personas, y no es así. La palabra de Dios debe ser dicha tal y como está en las escrituras. Si usted no está de acuerdo con ella, bueno, pues lo siento. La Biblia dice que los mentirosos no entrarán. Y yo digo, hay dos tipos de mentirosos. Dice, los adúlteros no entrarán. Entonces hay dos tipos de pecadores. El que sabe, bueno, yo sé que, Padre, perdóname, está mal. Y el que se justifica y dice, eso no es nada. Entonces, usted sabrá en cuál usted está. Todos pecamos, pero el Señor anda buscando gente que reconozca y que esté dispuesto a arrepentirse. El verso 20 y el 21 dice, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en vuestro Señor Jesucristo. Esto me recuerda a las palabras que él le dirigió también a Timoteo cuando en Timoteo 4, 2 Timoteo capítulo 4, la última carta que él le dirige a Timoteo, a quien él había preparado, su discípulo, le dice, te encarezco delante del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a su propia concupiscencia. Y apartarán de la verdad el oído y se volverán a fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio, le decía Pablo a Timoteo. Le decía, en estos tiempos mucha gente van a querer que le prediquen lo que ellos quieran, pero no, tú cumple tu ministerio, sufre penalidades. El cristiano no tiene que andar buscando likes en Facebook, ni mucho menos. Usted busca likes en el cielo, usted predica la palabra de Dios. Bendito sea el Señor. Y Pablo le decía, te encarezco, predica la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Y hablando de palabra final, él escribió en esta carta a Timoteo, en 2 de Timoteo 4, verso 6, dice, porque ya yo estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino a todos los que aman su venida. Qué lindo cuando un hombre de Dios puede decir, he peleado la buena batalla de la fe, he acabado la carrera, he guardado la fe. Aleluya. Qué bueno cuando podemos tener una carrera recorrida en las cosas de Dios y poder decir he acabado. Aleluya. Hay personas que la muerte les sorprende, y en estos días de pandemia y de cosas hemos visto muchas personas como sus planes le han sido tronchados. En estos días supe de una persona que fue al médico por una situación y de repente el doctor le dijo, tienes 2 semanas de vida, tienes un cáncer muy avanzado en el páncreas y te quedan 2 semanas. Esa persona me llamó y estuvimos orando y clamando a Dios. Pero es terrible, de repente tienes 2 semanas de vida. Y yo creo que cada uno de nosotros debemos vivir, no como si fueran 2 semanas, como si este es el último día, y predicar, dice la palabra de Dios, cumplir nuestro servicio en esta tierra. La palabra ministerio significa servicio. Y muchas veces cumplimos todo tipo de servicio, menos el servicio para el cual Dios nos mandó a esta tierra. Cumple tu ministerio, le fue dicho a Timoteo. Esas fueron las palabras finales de Pablo para aquel joven pastor. Las estadísticas dicen que alrededor del 60% de los pastores tienen más de 55 años. Yo creo que necesitamos una nueva oleada de pastores jóvenes, aleluya, de hombres y mujeres que se levanten, los Daniel, los José de este tiempo, que Dios los levante en el nombre del Señor Jesús. Muchas personas creen que si son pastores no pueden ser abogados, ingenieros, doctores, primer ministro. No, Daniel era quizás el segundo hombre más importante en el imperio de Babilonia, pero era un gran siervo de Dios y oraba 3 veces al día. José era el segundo hombre más importante del imperio egipcio, pero él también era un hombre de Dios. Y lo que vamos a ver aquí también es que Pablo era un hombre que tenía sus oficios y también le predicaba la palabra del Señor. El verso 22 dice,
Ahora he aquí yo, ligado por el Espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que me ha de acontecer. Pablo dice, el Espíritu me inquieta regresar a Jerusalén. No sé lo que me espera allá, pero mi voluntad no cuenta. Si el Espíritu Santo me está dirigiendo en una misión, yo para eso vivo. Yo no sé si tú también puedes saber que tú vives aquí para cumplir primeramente la voluntad de Dios. No sé si tú puedes decir, vivo para Cristo. Como dice la palabra de Dios, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Ya no mando yo aquí. Aquí manda el Señor. Aleluya. El verso 23 dice, no sé lo que me espera. Y el 23, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Dice la palabra de Dios que cada vez que Pablo llegaba a una playa, generalmente la gente de la iglesia de aquella ciudad los recibían y el espíritu de profecía fluía. En una ocasión, las hijas de un profeta se amarraron con una soga y dijeron, así dice el Señor, así amarrarán al dueño de este cinto cuando llegue a Jerusalén. Una y otra vez el Espíritu Santo le decía, te espera tribulaciones. En el camino del Señor al final hay una cruz. En algún momento tú y yo nos juntamos con una cruz. Pero Pablo estaba dispuesto a cumplir la voluntad de Dios. Él sabía, aleluya, para qué estaba en este mundo. Así que él dijo, yo tengo en poco mi vida con tal de cumplir la voluntad de Dios. Aquí hay una pregunta, ¿qué estás tú dispuesto a sacrificar con tal de cumplir la voluntad de Dios? Dice la palabra de Dios que Pablo dijo, mi vida no cuenta, porque busco hacer lo mismo que hizo Jesús. Jesús le dijo a su Padre Celestial, hágase tu voluntad. Abraham, cuando le fue pedido, ¿te atreves a sacrificar a tu hijo? Él dijo, claro que si fue de ti que yo lo recibí. Yo contigo no tengo problema, papá Dios, porque como dice esa alabanza, todo se lo debo a Él. Y una cosa es cantarlo y otra cosa es que tu vida hable de la gratitud, que tú seas una ofrenda viviente, un perfume viviente a Dios de gratitud y alabanza. Que el que te conozcan sepan que tú eres un hombre y una mujer agradecida, porque reconoce que todo se lo debe a Dios. Que dedicas tiempo para la oración, para la palabra de Dios, para hablarle a alguien de la palabra de Dios. Porque así como tú fuiste salvo, quieres que también otras personas sean salvos. Hay una lectura que está en Ezequiel 33. Quiero que la anote para que usted la lea. Pero básicamente en Ezequiel 33 dice, hijo de hombre, dile a los hijos de tu pueblo, cuando yo trajera espada sobre la tierra y el pueblo de la tierra tomare un hombre y lo ponga por vigilante, y él viere venir la espada sobre la tierra y no tocare trompeta y avisar al pueblo. Dice, y tocare trompeta y avisar al pueblo, cualquiera que oiga el sonido de la trompeta y no se aperciba, y viniendo la espada lo hiera, su sangre será sobre su cabeza. El Señor habla del ministerio de la predicación. Dice, yo te he llamado a ti para que dé la palabra. Y si una ciudad pone un vigilante y en la noche ve que viene un ejército y él da la alarma, viene la guerra, levántense. Dice, si ellos no se levantan, la sangre de su muerte cae sobre ellos. Pero si a ti yo te pongo por vigilante, por profeta, por predicador, pero si a ti yo te llevo a alguien para que le hables de Cristo y tú no le hablas, la sangre de esa persona, dice la Biblia, yo la voy a demandar de ti. Esa es la seriedad de este asunto, hermanos queridos. Esto no se trata de si tengo deseo o si quiero o no quiero predicar la palabra de Dios. Yo le aconsejo que lea Ezequiel 33 y vea la responsabilidad que hay sobre nosotros. Así como Jesús aceptó su compromiso. Y muchos de nosotros tal vez a regañadientes. Me recuerdo a aquel hombre que venía del campo y dice la Biblia que le obligaron a cargar una cruz. Lo mejor que le pasó a ese hombre en toda su vida fue cargar esa cruz. Él no sabía que Dios lo había escogido para que ese día, de todos los hombres creados en la tierra, tantos que habían allí mirando a Jesús que se cayó 3 veces con la cruz, pero Dios había reservado a alguien. Y cuando lo llamaron,
hubo que obligarlo porque él no entendía que esa situación tenía que ver con su propósito, que esa cruz tenía su nombre, aleluya. Y yo no sé qué situación tiene tu nombre, y Jesús muchas veces permite que lleguen situaciones a nuestras vidas. Yo recuerdo una ocasión el ingeniero que construyó la iglesia, en una ocasión se presentó una situación y yo le dije, sabe, usted ha construido muchos edificios, pero ninguno como este. Usted ha construido casas, almacenes, pero aquí usted construyó una casa para Dios. Y yo le voy a decir una cosa, en la vida eterna queda escrito que de todos los hombres, yo le dije, mira, el rey David quería construir una casa y Dios no lo dejó. Y usted, Dios le permitió construir esta casa. Usted es un hombre bendecido. Amén. Así que el Señor nos permita ver aquellas cosas en las que Dios nos ha bendecido. Dice el verso 27, porque no es rehuido anunciarles a todos el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Escuche esto. Pablo se está despidiendo y reúnen los pastores y le dicen, miren bien por las personas que Dios ha puesto bajo su responsabilidad. La Biblia dice, cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. Hay personas en tu casa, en tu familia, que van a ser salvos a través de ti. Entonces Pablo le dice, mirad bien. Y escuche esto del verso 29. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán el rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Esto da mucha pena porque Pablo dice, yo tengo que partir a Jerusalén. Y yo sé, después de haber trabajado tanto tiempo ahí, ministrado, dice Pablo, de mi partida van a venir lobos rapaces. Y dice, y aún de ustedes mismos, se van a levantar personas que por ambición van a atraer las personas a sí mismos. Es triste, pero esto lo vemos en la iglesia de hoy. Pastores, predicadores, líderes religiosos, etcétera, que tratan de usar el evangelio como fuente de ganancia para su ambición, para proyectar poder, popularidad, riqueza, lo que fuera, y manipulan a las personas que no leen la palabra de Dios. Y eso es responsabilidad tuya, leer la palabra de Dios, y es responsabilidad de nosotros para que el Señor envíe obreros y no aparezcan estos delincuentes. La Biblia habla de Balaam, que por dinero estuvo dispuesto a cambiar su mensaje y que después permitió que unas prostitutas entraran al campamento del pueblo de Israel para corromperlos. Entonces eso es un símbolo de lo que son los falsos profetas en este tiempo también. Amén. Su avaricia, su ambición va a hablar por ellos. Y dice el verso 31, por tanto velad, acordaos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestarlo con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificarlos y darle herencia con los santos. Dice el verso 33, ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Qué lindo cuando un hombre de Dios puede pararse y decir, ustedes saben bien que yo no he codiciado ni plata, ni oro, ni vestido de ustedes. Qué lindo cuando un pastor puede pararse en la congregación y decir, ustedes saben bien que yo me he conducido con integridad aquí. Esto es lo que está diciendo Pablo. Está fuerte esto. Y dice, antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. Wow. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. ¡Qué terrible! Pablo está diciendo, ustedes saben bien que aunque yo vengo de lejos a predicar, yo con estas manos me he sostenido económicamente para que ustedes ninguno tengan que sostenerme. Y ninguno de ustedes pueden decir que he recibido de ustedes ni oro, ni plata, ni nada. Porque estas manos me han sostenido a mí y al equipo de trabajo que anda conmigo. Y hasta hemos tenido para darle a otro. ¡Wow! Y tú tienes que decir, ¿cómo es que a este hombre le alcanzaba el tiempo para producir, para sostenerse, para ayudar a otros y además para ser quizás el más grande evangelista de todos los tiempos? Y esto habla
de la dualidad en el servicio de Dios. Muchas personas creen que los pastores no trabajamos y que somos vagos y que estamos sentados allí para... No. Los pastores, muchos, todos trabajamos. Unos trabajan a tiempo completo en el ministerio, otros tenemos doble oficio. Por un lado servimos en la cosa de Dios y por otro lado hemos estudiado, nos hemos preparado y trabajamos también para las dos cosas, ¿entiendes? Entonces, ¿qué te quiero decir? Que Dios no llama a gente vago. Pedro era un pescador. Pedro tenía su oficio, Mateo tenía su oficio y Dios le llamó. Daniel era un hombre ocupado y Dios lo llamó. Nehemías era el copero del rey y Dios lo llamó. Yo no sé cómo se llama tu oficio, pero no use tu oficio en esta tierra como excusa para no cumplir tu asignación del cielo. Aleluya. Porque para eso fuiste nacido. El aire que tú respiras te fue dado para cumplir la voluntad de Dios. La tierra que tú tienes, la nariz que tú tienes, esa media platadita como la mía, esa media fina. Cada respirar tú tienes que decir bendito sea el nombre de Dios. El Salmo 150 dice todo lo que respire, alabe la gloria de Dios. Esa es la palabra aleluya, que significa alabanza a Jehová. Oh, gloria a Dios. Bendice alma mía Jehová, dice el Salmo, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Aleluya, Él es quien perdona todas tus iniquidades, quien sana todas tus dolencias. Bendito sea el nombre del Señor. Así que podemos servirle al Señor. Y te voy a decir algo más, en tu trabajo, porque hay personas que creen que uno le predica a Dios solamente en la iglesia o cuando me paro en una esquina. No, yo creo que los mensajes más efectivos son tu propio testimonio, cuando tú no tienes ni que hablar. En estos días fui al médico y una enfermera que es de nuestra iglesia, yo me sentí tan feliz cuando las otras enfermeras estaban felices porque ella había regresado ese mismo día al trabajo. Y todas hablaban de esta mujer. Y le decía, ella ilumina este lugar y nos hacía tanta falta. Y no sé, aquí entre usted y yo, ¿verdad? Ella le dijo, ay, ese es mi pastor. Y la verdad yo me sentí tan agradecido de Dios, de ver que esta mujer, tal vez no por mí, por Dios en ella, ¿verdad? Pues tenía un testimonio tan lindo en su lugar de trabajo. Repito, en su lugar de trabajo, ¿ok? Así que ella es una gran pastora, una gran predicadora por su testimonio. Muy bien, le concluyo diciendo la enseñanza de hoy, que Pablo dice, como nos dijo el Señor Jesús, más bienaventurado es dar que recibir. Hay personas que ven el dar a otros como una obligación, como una dificultad. Y aquí dice que más bienaventurado es dar que recibir. Yo recuerdo una vez que tenía un menudito y como que algo me dijo, mira, tienes que darle eso a esa persona. Está en mi campo. Y yo dije, ay no, eso es todo lo que tengo, no voy a dar nada. Y esa vocecita me dijo, te puse a dar, te puse en la de dar, no quieras que te ponga en la de recibir. Y yo dije, sí Señor, entendido, copiado, amén. Y entonces yo aprendí eso, es más bienaventurado dar que recibir. Cuando tú tengas la oportunidad de ser tú el que dé y no el que te den, dale gloria a Dios, amén, comparte. Hay cosas que tal vez tú tienes que hace mucho que no usas, puedes compartir con alguien, ver la necesidad y no pasar de largo, como dice la parábola del buen samaritano. Pablo, verso 35, Hechos 20, verso 35, en todo he enseñado, que trabajando así se ayude al necesitado y recordar las palabras del Señor. Así que el Señor nos ayude a orar, a que el Señor nos guíe a iglesia donde las finanzas se manejen para la gloria de Dios y no para alimentar el ego de nadie. ¿Ok? Y para extender el reino de Dios y no las ambiciones de nadie. Que el Señor nos ayude. Que el Señor nos ayude a discernir, porque Pablo dijo claramente, después de mi partida vendrán lobos rapaces. Tal vez no hay tiempo para elaborarle, pero un lobo cuando va a cazar una oveja es muy sigiloso. Y usted sabe, hay personas que abiertamente niegan la fe, pero hay otras personas que tienen diferencia y dicen, no, yo no creo en eso. Pero hay otras personas, que es lo que la Biblia llama lobos rapaces, que son los que se hacen pasar por oveja. Dice lobos disfrazados de oveja. Esos son los peligrosos. Porque ellos saben, es como Satanás cuando se le apareció a Eva en el huerto del Edén. Hizo creer que él estaba preocupado por Eva. Le dijo,
Bien sabe Dios que si come vas a ser como Dios, pero él no quería eso. Él lo que quería era hacer pecar a Eva. Y entonces Satanás, cuando te quiera hacer caer, te va a hacer tomarte compasión de ti mismo. Ten piedad de ti mismo, le dijo Pedro a Jesús. No dejes que esto te suceda. Ay, tú vas a ayunar, tú vas a orar, te vas a morir. Y ahora tú vas para ese retiro, el COVID te va a dar y te vas a morir. Entonces puedo ir al supermercado, puedo ir al trabajo y no puedo ir a la casa de Dios. Señor, reprenda al diablo. Yo me encanta Gigi Ávila, que un día le dijeron, hermano Gigi, ¿cuándo usted se va a retirar? Y él dijo, pero el diablo es más viejo que yo y no se ha retirado, no se ha cansado de hacer diablura. ¿Por qué yo me voy a dejar de predicar el evangelio de Cristo? Aleluya. Abajo el diablo, que viva Jehová, como dice Stanislao Marino. Si Satanás no se ha retirado, ¿por qué si él no se ha cansado de hacer diablura, ¿por qué yo me voy a cansar de predicar la palabra? Así que levántate en el nombre de Cristo. Yo no sé quién le toque esa palabra, yo no sé quién estaba pensando retirarse o pensó que ya había hecho demasiado. Levántate, que largo camino te resta en el nombre del Señor Jesús. Y en cuanto a las ambiciones, vamos cerrando ya esta parte. En cuanto a las ambiciones, yo creo que debemos aprender de cómo lo hizo Elías. El profeta Elías dice en la Biblia que hizo un holocausto y él tenía que hacer una oración para que descienda el fuego. Pero antes de que descienda el fuego, dice la Biblia que él mandó que le echen latas de agua. Porque él sabía en quién había creído. Él sabía que él no tenía que manipular a nadie, ni usar psicología rara, barata, ni tigueraje, ni nada de eso. Porque la voluntad de Dios camina sola. El arca de Dios, cuando cayó en manos de los filisteos, el arca peleó por sí sola y ellos tuvieron que devolverla. Las cosas de Dios no necesitan la manipulación humana, ni los métodos mercadológicos, ni psicológicos, ni manipuladores de esta tierra. Y a quien se engrandece es a Cristo. Y a quien predicamos es a Cristo. Aleluya. Cuando usted vaya a un lugar y usted vea que se está engrandeciendo demasiado el hombre, tenga cuidado. Y usted no puede alegar ignorancia porque todo eso está revelado claramente en la palabra de Dios. Por último, el verso 36 dice: cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas y oró con todos ellos. Entonces hubo gran llanto de todos, y echándose al cuello de Pablo le besaban, doliéndose en gran manera por la palabra que dijo, de que no verían más su rostro, y le acompañaron al barco. Gloria a Dios. Es porque Pablo les dijo: sé que ninguno de ustedes que están aquí verán más mi rostro. Cuando uno lee en Apocalipsis capítulo 2 el mensaje a Éfeso, uno ve que el Señor le dice: has guardado la palabra, probaste a los que se dicen ser apóstoles y lo encontraste falso. Es decir, esta enseñanza de Pablo le sirvió a la iglesia, porque cuando vinieron esos delincuentes a infiltrarse en la iglesia, ellos lo identificaron y le dijeron: usted se equivocó, usted es un falso profeta, usted es un falso maestro, usted es un falso apóstol. Ellos tenían esa enseñanza. Lo único que Jesús les recrimina a ellos es: mira, pero perdiste tu primer amor. Así que yo te mando que te arrepientas, porque si no, quitaré tu luz, quitaré tu lámpara de su lugar, tu candelero lo voy a quitar. Así que yo no sé si tú eres una de esas personas que ha dejado el primer amor de Dios, que ha sido fiel en muchas cosas, pero que por los afanes, las preocupaciones, el asunto, ha descuidado tu tiempo con Dios. Hoy que estamos hablando de la iglesia de Éfeso, de las últimas palabras, el Señor te dice: no dejes tu primer amor. Y le dijo a Éfeso: el que venciere, al que venciera a los vencedores, yo le daré la corona de la vida. Te invito a que seas un vencedor, a que sin importar cuán sea la circunstancia, como Jesús, pueda decir: en tu mano encomiendo mi espíritu. Y es cierto que Él cayó 3 veces, pero nunca soltó su cruz. No sueltes esa cruz, en el nombre de Cristo Jesús. Padre, te damos gracias. Yo quiero que oremos en esta hora. Si alguien ha abandonado ese primer amor, aleluya. Yo quiero que tus últimas palabras en esta noche no sean: me he descarriado y he dado la espalda, sino que tus palabras en esta noche sea como dice esa canción: dejo el mundo y sigo a Cristo, pues el mundo pasará, mas su amor, amor bendito,
por los siglos durará. Aleluya. Dice esa alabanza: dejo el mundo y sigo a Cristo, acogiéndome a su cruz, y después ir a mirarle cara a cara en plena luz. Aleluya. Y otra estrofa que dice: dejo el mundo y sigo a Cristo, su sonrisa quiero ver, y después ir a mirarle cara a cara en plena luz. Siempre recuerdo a mi madre que cantaba un himno que decía: cara a cara espero verle, más allá del cielo azul. Cara a cara en plena gloria, he de ver a mi Jesús. Palabras finales para ti en esta noche. Está en Apocalipsis capítulo 2, verso 7. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Al que venciere. Señor, mira en esta hora los vencedores que están viendo esta transmisión. Yo te ruego, Espíritu Santo, aleluya, que se levanten en esta hora esos vencedores, esos hombres y mujeres de Dios, que dice tu palabra: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Aleluya. Todo lo puedo en Cristo. Levántese, oh Dios, dice el Salmo 68. Se han esparcido tus enemigos y huyan de tu presencia los que te aborrecen. Señor, en esta hora reprendo todo espíritu de enfermedad, Señor. Echo fuera todo plan de las tinieblas, Señor, para traer confusión. Dice tu palabra que cuando vino el ejército de Faraón contra el pueblo de Israel, dice tu palabra que apareció una luz que se puso en medio de ellos, y era luz al pueblo de Israel, y era tiniebla y tropezadero para el pueblo de los egipcios. Y hoy también nosotros declaramos que la luz de Dios resplandece en nuestros corazones, Señor, y que hay tropezadero y que hay tinieblas contra todo altar de las tinieblas, todo altar inmundo, todo altar de Satanás, toda palabra de hechicería, todo altar de las tinieblas se rompe en esta hora. Todo pacto antiguo es echado fuera. Yo no sé si tú eres de las personas que tal vez los padres los llevaron a tomar cosas, o que se han dejado leer la mano, o que han participado en pecados de esos que manchan el cuerpo, como el adulterio, la homosexualidad, la mentira, esas cosas. Pues la Biblia dice que todos pecamos, que no hay nadie en esta tierra que no haya pecado excepto Jesús. Pero la Biblia dice: clama a mí, yo te responderé. Aleluya. Así que si tú quieres, yo quiero que digas conmigo: yo renuncio. Y el Señor va a traer algunos pecados a tu mente que tal vez han estado cada vez, de vez en cuando, como surgiendo de nuevo, como de las aguas cuando surgen basuras que flotan. Pero ¿sabe qué hace el mar con las basuras que flotan? Que lo echa fuera. El mar no se queda, le echa fuera la basura. Y así tú agarras todo recuerdo de maldad, de pecado, de inmundicia, y lo echa fuera a los pies de Cristo, como hace el mar. En esta hora, Señor eterno, yo quiero que digas conmigo: renuncio a todo recuerdo del pasado, a todo dedo acusador. Aleluya. Renuncio a la autocomiseración. Me cubro con la sangre del Cordero de Dios. Acepto el reto de pasar al otro lado. Amén. Que Dios te bendiga. Que Dios te guarde, esposa. ¿Algo más que completar? Amén. Dice mi esposa que amén. Que Dios te bendiga y te guarde. Si usted no recibe nuestro devocional diario cada mañana, nosotros circulamos un devocional en nuestras redes. Así que, como dice la palabra, el pan nuestro de cada día, le invito a que, si usted no está recibiendo nuestro devocional diario, le dé a seguir a nuestra página en YouTube o en Facebook, y va a recibir una notificación. O usted nos escriba al WhatsApp 809-568-6039 y nos diga: yo quiero recibir el devocional diario. Este domingo tuvimos un culto maravilloso donde presentamos unas casi 40 personas, bautizamos unos 16 y recibimos otros tantos más, casi 40 personas que se integraron nuevos a la iglesia.
Ya este domingo empezamos el nuevo ciclo de preparación de bautismo. Así que si usted no se ha bautizado y aún si usted está en otro país, usted puede escribirnos y nos digan anótennos para el próximo bautismo. Usted me escribe al 809-568-6039 y yo no sé si usted puede decir me voy con él, me voy con él. Me voy con él, me voy con él. Yo no me quedo, me voy con él. Para el próximo bautismo me voy con él. Aún si usted está en otro país, usted nos escribe, nos envía un mensaje por Facebook, nos envía un mensaje por WhatsApp y le damos también la clase virtual. Y usted puede participar en el discipulado que damos los jueves. Mañana a las 8 damos una clase avanzada que es de discipulado. Jesús le predicaba a la multitud, pero él se reunía con 12 y le daba otra clase más avanzada. Así que los jueves damos eso vía Zoom, no vía Facebook, sino un grupo cerrado Facebook. Así que le invitamos a que se una a nuestro grupo para que usted sea no solo un oidor, sino un hacedor, un predicador de la palabra de Dios. Dios bendiga a cada uno de los hermanos, amigos que nos han sintonizado. Veo muchos nombres preciosos que quiero saludarlo a todos. Les amamos en el nombre del Señor. Los que nos siguen en Instagram, en YouTube, que Dios les bendiga mucho. Feliz noche. Señor, bendice cada uno de tus hijos y guárdalos. En el nombre de Jesús. Amén y amén.